El terrible peligro de los deseos, episodio 3, extracto y traducción del Sutra de la similitud de la serpiente, Alagaddupama Sutta. Reflexiones tras la lectura. En el estudio y la práctica del budismo, no se conviertan en un maestro del debate. El Buda enseña en este sutra que algunas personas estudian los clásicos no para la práctica espiritual, sino para imponerse a los demás en discusiones ociosas. Este tipo de persona es comparable al idiota que atrapa una serpiente con las manos desnudas, cree saber cómo manejarla, pero no hará más que conseguir que le muerdan. Si una persona quiere atrapar una serpiente, debe proveerse de una larga vara horquillada, una herramienta en forma de pata de cabra. Primero debe inmovilizar la cabeza de la serpiente con la vara, y luego sujetarla firmemente. Así, aunque la serpiente se enrosque alrededor de su brazo, de su muñeca o de otras partes de su cuerpo, ella no será mordida y no sufrirá un dolor mortal. ¿Por qué? Porque conoce el método para atrapar a la serpiente y comprende verdaderamente su naturaleza. Del mismo modo, un buen practicante aprende la enseñanza del Buda para la práctica real y para recibir sus méritos y beneficios. Primero debe comprender correctamente el sentido verdadero de la enseñanza del Buda, y luego ponerlo en práctica personalmente, según el orden y el método. Aprender la enseñanza del Buda no está hecho para la justa verbal, sino para cortar las aflicciones y alcanzar la liberación y la sabiduría. Aquel que estudia la enseñanza del Buda de esta manera obtendrá la verdadera paz, la alegría y los beneficios. ¿No es este monje Arita el retrato de muchos de nosotros? Decir con palabras, mientras no viole la ley, vivo como me place, disfrutar un poco no hará daño, parece una forma de libertad, pero en realidad es ser llevado por la nariz por los deseos sin siquiera darse cuenta. Con una compasión incomparable, el Buda utilizó repetidamente 10 metáforas para enseñar a los monjes, se puede decir que es de una benevolencia maternal, y verdaderamente muy pertinente. 1. Como roer un hueso, miren a un perro royendo frenéticamente un hueso, con la saliva chorreando a raudales, pero el hueso no tiene carne desde hace mucho tiempo y no puede saciarlo. El deseo es idéntico, se le persigue largamente, pero no puede aportarnos ningún beneficio verdadero, y al final, solo queda el vacío. 2. Como disputarse un trozo de carne, un pequeño trozo de carne cae al suelo, y una bandada de pájaros se precipita para disputárselo, impidiendo que cualquiera lo disfrute solo. Los placeres de los sentidos son ese trozo de carne, atraen los celos, la competencia, la lucha y el sufrimiento. 3. Como una antorcha de hierba seca, caminan sosteniendo una antorcha encendida, pero sin protección para la mano, la llama les quema directamente la mano. Los placeres de los sentidos son así, en cuanto uno se apega a ellos, queman, son males que causan una quemadura y un tormento inmediatos. 4. Como un foso de carbones ardientes, ¿quién saltaría voluntariamente a un foso de carbones en combustión? Pero cuando el hombre está obsesionado por los placeres de los sentidos, desarrolla una sed por ellos, pensando que se trata de una fuente de agua fresca. Salta con los ojos cerrados al brasero, no solo no sacia su sed, sino que sufre el dolor del fuego del deseo que quema el cuerpo. 5. Como tener un hermoso sueño, en sueños, uno se casa con una belleza, gana el premio mayor, vive en un palacio. Al despertar, la cama sigue siendo solo esa cama, tal como un sueño efímero. La felicidad aportada por el goce de los deseos es más corta que un sueño y se desvanece muy rápido. 6. Como bienes prestados, un bolso de marca, utilizan el coche de lujo de un amigo, salen con su bolso de edición limitada. Todo el mundo alaba su buen gusto, pero al final hay que devolverlos. La felicidad del goce es también prestada, breve e ilusoria. 7. Como los frutos en un árbol, hay un fruto muy rojo en la cima del árbol, una vez maduro, acabará por caer y pudrirse. Pero uno se obstina en trepar para recogerlo y termina por romperse una pierna. Algunos, por sus deseos, sacrifican su salud, su familia, su conciencia. ¿Vale la pena? 8. Como entrar en un matadero, cuando uno disfruta de grandes festines de carne y pescado, el precio detrás es sangriento. ¿Cuántas personas se hieren mutuamente por sus deseos? El mundo laboral, el ámbito amoroso, la búsqueda de fama, ¿cuál de ellos no es un matadero? 9. Como abrazar una estaca erizada de hojas afiladas, una estaca plantada de cuchillos les corta, y los ensangrienta en cuanto se acercan a ella. El deseo es así, acercarse es inevitablemente herirse. 10. Como atrapar una serpiente, ven una serpiente y piensan que una vez atrapada, estarán a salvo.
Pero por falta de atención en el momento de la captura, esta se vuelve y les muerde, lo que puede costarles la vida, porque tocan peligrosamente una cosa sin conocer el método. El deseo es idéntico, si no se comprende su esencia y se corre ciegamente tras él, si uno se apega a él con avidez, tarde o temprano, uno dejará ahí su vida. Entre estas metáforas, las más clásicas son, por ejemplo, roer un hueso, jugar a los videojuegos hasta la medianoche, pensar que el juego es divertido, pero una vez que se vuelve en sí, no sentir más que vacío y soledad, sin haber ganado nada. Está también el bolso de marca y el coche de lujo prestados. Apoyarse en éxitos exteriores falsos, en lo material y en la mirada de los otros para satisfacer la propia vanidad. Uno brilla un instante, pero el corazón, en realidad, está vacío e inquieto, porque sabe que todo eso es falso y que no se puede poseer verdaderamente. Aprender la enseñanza del Buda no es para el debate, la disputa o ganar contra los otros, sino para la propia liberación. Caemos también a menudo en una trampa similar, creer que porque hemos leído muchos libros, escuchado muchas conferencias y memorizado las citas célebres mejor que nadie, comprendemos muchos principios. Pero en realidad, sin práctica ni entrenamiento verdaderos, sin los méritos y la fuerza de realización nacidos de la práctica, nos derrumbamos en cuanto encontramos una emoción o una tentación. La ira estalla como antes, la avidez y el apego permanecen, las aflicciones no disminuyen ni un ápice. ¿No es eso atrapar una serpiente con las manos desnudas? Hablar sin actuar, sin una práctica real, ser pretencioso, es exponerse aún más a las heridas. Por consiguiente, no consideren la enseñanza del Buda, o toda sabiduría, como un ornamento o una herramienta para brillar en las disputas. Hay que poder aplicar lo que se ha aprendido en la vida cotidiana para sacar un verdadero beneficio. Tal como hacen falta herramientas y un método para atrapar una serpiente, la práctica necesita también un método y un orden. Conviene primero comprender correctamente el verdadero sentido de la enseñanza del Buda y los métodos de práctica, luego aplicarse a ello personalmente y en orden, observando en todas partes las acciones de su cuerpo, de su palabra, de sus sentimientos y de sus emociones, ajustándose y corrigiéndose a cada instante. En lugar de decir lo sé todo, más vale preguntarse frente a la adversidad, ¿en mi gestión de este asunto, tengo más sabiduría de liberación que antes? ¿O estoy todavía atado por las aflicciones? En resumen, no se mientan a ustedes mismos diciendo, el placer es inofensivo, y no utilicen el saber para disimular o embellecer las cosas. La verdadera práctica consiste en enfrentarse a sí mismo con honestidad y valentía y luego corregir poco a poco los deseos y las aflicciones. Abandonen, pues, esas pretendidas pequeñas felicidades impregnadas de suficiencia.